La Virgen de Guadalupe es sin duda uno de los símbolos más poderosos de América. Para millones es un ícono de fe, un milagro. Pero, ¿y si la historia que todos conocemos no es toda la historia? Durante siglos ha habido un debate increíblemente profundo, así que en este análisis vamos a tratar de desentrañar la historia detrás de la historia. Miren, este debate básicamente se reduce a dos bandos. Por un lado están los aparicionistas, o sea, quienes creen que el milagro ocurrió tal cual, al pie de la letra. Y por el otro, los antiaparicionistas, que bueno, son más escépticos. Aceptan que el culto es muy antiguo, pero dudan de la historia de las apariciones. Es una controversia que una de nuestras fuentes describe como interminable y en gran parte improductiva. La narrativa tradicional, esa la conocemos todos, ¿no? En 1531, la Virgen se le aparece a Juan Diego, un hombre indígena muy humilde, y le pide que se construya un templo en su honor. Y como prueba, deja su imagen impresa milagrosamente en su tilma. Ese es el corazón de todo. Y aquí, justo aquí, es donde nuestro análisis da un giro interesante. Porque, ¿qué tal si al obsesionarnos con la pregunta de si pasó o no pasó, de si es verdad o es mentira, nos estamos perdiendo lo más importante? Tal vez nos estamos perdiendo el significado más profundo y la verdadera genialidad de esta historia. A ver, el texto central en todo esto es el Nican Mopowa. Es el relato más antiguo que tenemos sobre las apariciones. Pero la clave, y esto es muy importante, está en entender qué es. No es un reporte de hechos, no es un acta notarial. La fuente lo describe como algo muy, muy diferente, una joya de la literatura indígena. Y esta idea es crucial. Pensemos en esto. Como una gran obra de arte, el propósito del Nican Mopowa quizá no era documentar un hecho con precisión histórica, sino interpretar una realidad mucho más compleja, mucho más profunda. Es una gran analogía. Un cuadro de Picasso, por ejemplo, no pretende ser una fotografía, ¿verdad? Busca capturar una verdad que está más allá de las apariencias. Bueno, pues de una manera muy parecida, el Nican Mopowa no es una crónica, es una interpretación artística y brillantísima de un momento histórico clave para México y en general para la condición humana. Ahora, vamos a pasar a un punto clave para entender por qué esta historia cobró tanta, pero tanta fuerza. Resulta que su promoción no fue solamente un acto de fe, estuvo ligada desde el principio a una lucha de poder intensísima en la Nueva España. Pongamos esto en contexto. Al principio, después de la conquista, los franciscanos tenían prácticamente todo el poder y la riqueza de las parroquias indígenas. Pero luego, el Concilio de Trento empieza a cambiar las reglas del juego, transfiriendo ese poder a los obispos. El punto de quiebre es 1556. El arzobispo Montúfar promueve con todo el culto a Guadalupe y el líder franciscano, un tal Bustamante, explota. Lo ataca públicamente, lo llama idolatría. Entonces, ¿cuál era la verdadera razón de este pleito? Pues como casi siempre, era una cuestión de dinero y poder. La Virgen de Guadalupe se convirtió en una especie de estandarte. Para el arzobispo, promover este culto era una jugada maestra para ganar apoyo popular y de paso arrebatarles el control económico y político a los franciscanos. Pero, a ver, ¿cómo sabemos que el texto es de verdad del siglo XVI y no una invención de mucho después? La respuesta, créanlo o no, está en un detalle diminuto casi invisible. Es como una huella dactilar que nos dejaron en el texto. Resulta que, en su camino para ver al obispo, el texto menciona que Juan Diego cruza un puente de palo cerca del Tepeyac. Un detallito que parece insignificante, ¿no? Pues resulta que es una pieza clave de todo este rompecabezas. Justo después de la conquista, los puentes eran estructuras súper simples. Los códices de la época nos muestran que a veces eran apenas una canoa atravesada sobre un arroyo, o poco más. Pero la cosa cambia, y muy rápido. Un mapa de 1555 ya muestra ese mismo puente, el del Tepeyac, como una construcción sólida, de cal y canto. La conclusión es clarísima. Si el Nican Mopowa habla de un puente de palo, tuvo que haber sido escrito antes de esa fecha. No hay de otra. Y ya para 1607 ni se diga. Los puentes de palo eran un recuerdo lejano, todo era de mampostería sólida.
Es un detalle que un autor que hubiera escrito la historia, digamos, en el siglo XVII, simplemente no habría incluido, se le habría pasado. Entonces, ¿quién pudo haber escrito un texto tan sofisticado en esa época? Bueno, pues todo apunta a un personaje increíble, Antonio Valeriano. Y no era cualquiera, ¿eh? Era un intelectual indígena de la élite, educado en el mejor colegio, trilingüe, y llegó a ser gobernador. Que él sea el autor desmiente por completo la idea de que la historia fue una invención europea. Y ahora sí, vamos a llegar al corazón del asunto. Porque más allá de la historia, más allá de la política, la verdadera magia, el poder del Nican Mopúa, está en su increíble fuerza literaria y en su mensaje profundo. Es que la verdadera fuerza del texto está en su poesía. Escuchen estas palabras, las que la Virgen le dice a Juan Diego. Esto no es una simple instrucción, ¿se dan cuenta? Es consuelo puro, es de una intimidad que te sobrecoge. Aquí, en estas palabras, reside el poder transformador de todo el relato. Esto, en su momento, fue algo absolutamente revolucionario. En un mundo que acababa de ser conquistado, esta historia le da a un indígena el papel protagónico, el de mensajero directo de la Reina del Cielo. Crea, como dice la fuente, un puente sobrenatural entre el mundo indígena y el español, entre lo humano y lo divino. El impacto de esto fue inmenso. No era solo un cuento bonito, fue un acto de afirmación cultural que le permitió a un pueblo entero conservar su dignidad, integrar su visión del mundo en la nueva fe y, sobre todo, sentar las bases de una identidad nueva, mestiza, la identidad mexicana. Así que, al final, la pregunta cambia. Quizás el milagro no es si una imagen apareció o no en una tilma. Quizás el verdadero milagro es que una historia, una obra de arte literaria como esta, apareció justo en el momento en que se necesitaba, para sanar las heridas de un pueblo y ayudar a construir una nación. Es un pensamiento para reflexionar, ¿no creen?